Terminología médica. ¿Qué es terminología médica? Todo ramo del conocimiento humano o ciencia necesita crear su propia terminología, adecuada a sus necesidades de comunicación y expresión. La terminología médica tiene el propósito de expresar un término preciso los complejos conceptos e ideas del mundo de la medicina. También tiene como propósito la unificación de criterios. Cada término debe poseer un significado único, aceptado por la comunidad científica, facilitando así el intercambio de información a nivel internacional. Los términos médicos generalmente están formados de radicales, que es la parte principal del término complementado, con prefijos y sufijos derivados de los idiomas griego y latín. ¿Cómo funciona la terminología médica? Los principales procesos de formación de nuevas palabras son por derivación y composición. La derivación puede ser prefija, utiliza prefijos griegos y latinos. Sufijada, también llamada progresiva, utiliza sufijos nominales que forman sustantivos y adjetivos y sufijos verbales que forman verbos. Parasintética consiste en la utilización simultánea de una misma palabra de un prefijo o un sufijo. Regresiva encuentra la palabra primitiva a partir de la derivada. La composición puede ser por sustanposición, la palabra se une con o sin guión, sin que ninguna de ellas sufra ninguna modificación. Por aglutinación ocurre modificación de una o ambas palabras. La mayoría de los términos médicos pueden descomponerse en una o más partes. A raíz es el elemento nuclear primitivo de la palabra que le imprime su significado o idea central. Radical de la parte de la palabra desprovista de sufijos puede ser la propia raíz y estar unida a otro elemento. Prefijos, elementos o partículas que se anteponen al radical modificando su sentido. La mayoría son preposiciones o adverbios. Sufijos, elementos o partículas que se proponen al radical formando derivaciones de la misma palabra. Pueden ser nominales, sustantivos y adjetivos o verbales. Desinencia, elementos al final de la palabra indicativa de una inflexión nominal, género, número o verbal, modo, tiempo, número, persona o etcétera. La mayoría de los términos son una combinación de palabras que describen parte de cuerpo, función y condición. Hay términos básicos, raíz, que se repite con significados diferentes, usando prefijos y sufijos. Los términos médicos no necesariamente deben contener prefijos o sufijos. Las palabras pericarditis, que detona la inflamación de la membrana externa del corazón llamada pericardio, pueden dividirse en tres partes: pericarditis. El prefijo peri implica los alrededores o algo ubicado alrededor. La raíz car se refiere al corazón. El sufijo itis se usa para indicar inflamación. Por lo tanto, pericarditis es una inflamación de las áreas que rodean el corazón, en este caso de su membrana externa llamada pericardio. Los términos médicos tienen al menos una raíz o más raíces. A la raíz car se le puede agregar diferentes prefijos o sufijos para darle mayor especificidad o significado especial al término. Por ejemplo, se puede hacer adicionando el prefijo bradi, que significa lento. Para crear la palabra bradicardia se denota un corazón que late a un ritmo más lento de lo normal. El término esternocleidomastoideo, un músculo que se inserta en el esternón, la clavícula y el mastoides, puede ser dividido en tres partes: ester o cleid o mastoideo. Note que una serie de vocales entre las raíces no son llamadas vínculos o locales combinantes. La vocal más usada es la O, pero también la L y la A, que se usan con regularidad. Los vocales combinantes son usadas por frecuencia para unir las raíces y los sufijos, pero no son usadas entre las raíces y los prefijos. El 66% de los términos médicos son de origen griego. Los griegos fueron fundadores de la medicina tradicional en la edad dorada de su civilización griega. En el año de 500 a.C., las escuelas de Hipócrates y de Galeno formularon teorías que denominaron la práctica de la medicina hasta el siglo XVIII. Además, el griego es un idioma que facilita la formulación de los nuevos términos. Algunas raíces griegas:
antropos hombre, antropogénesis origen del hombre, antropometría mediciones del cuerpo humano, vida, biología, la ciencia de los organismos vivos, biopsia examen del tejido contenido en un organismo vivo, bronco, estófago o tubo, broncoceles, tumor acuoso del bronquio, bocio, bronconeumonía, inflamación de los bronquios y el pulmón, cardio, corazón, cardiología, ciencia que estudia la actividad del corazón, cardiograma, registro eléctrico de la actividad del corazón, Cherimanon, quiropráctico, cuya práctica se basa en la manipulación células, citoprotector que protege las células, citotóxico, tóxico para las células, dermato, piel, dermatólogo, especialista en la piel, dermatología, estudio de la piel, entero, el intestino, enterotomía, resección de un segmento del intestino, enteropatía, enfermedad del intestino, estómago, gastroenterología, especialidad médica que trata las enfermedades del estómago y los intestinos, gastrodinea, dolor en el estómago, gineco femenino, ginecomastía, aumento del tamaño del busto en los hombres, ginecólogo que estudia los órganos femeninos, hemo, sangre, hermatemesis, vómito de sangre, hemorragia, sangrado, hepato, hígado, hepatopatia, enfermedad del hígado, hepatócito, célula del hígado, agua, hidrocéfalo, agua en la cabeza, hidrógeno, un gas que forma parte del agua, hidroterapia, tratamiento mediante el uso del agua, sueños, hipnótico que induce el sueño, hipnosis, inducción artificial del sueño, útero, histerectomía, escisión quirúrgica del útero, histerectosis, prolapso, caída del útero, piedra, hitotriptor, aparato usado en la titotripsia, remoción de piedras del riñón con ultrasonido, forma, morfología, la ciencia de la estructura, morfogénesis, la evolución de la forma, músculo, miastenia, debilidad muscular, microcardio, inflamación de la pared muscular del corazón, adormecimiento, estupor, narcolepsia, adormecimiento, narcomanía, dependencia de narcóticos, riñón, nefropiosis o pinofrosis, pus en el riñón, nefroesclerosis, endurecimiento del riñón, neurocordón, tendón, nervios, neuralgia, dolor de origen nervioso, neurastenia, debilidad, producto de una afección nerviosa, diente, odontopediatría, odontología de niños, odontólogo que trata los dientes, oftalmo, ojos, oftalmoplegia, debilidad a movimientos oculares, oftalmoscopio, instrumento para ver los ojos, hueso, osteomalacia, ablandamiento del hueso, osteonecrosis, muerte del hueso, oído, otomicosis, una infección por hongos del oído, otorrea, descarga por el oído, piel, podiatría que estudia el pie, podrágam, convulsión que afecta el pie, gota, pus, piógeno que forma pus, piósceles, cavidad quística que contiene piro, fuego, calor, inflamación, pirexia, una inflamación aguda, piromanía, incontrolable, deseo de incendiarismo, esfinjo, pulso, esfigmomanómetro, instrumento para medir la presión arterial, animal, zoología, estudio de los animales, zoonosis, enfermedad o epidemia animal, otros, adén, glándula, aorta, brochos, estómago, garganta, chole, cole, bilis, derma, piel, gastro, barriga, estómago, hernia, sangre, hígado, higiea, salud, himen, membrana, cardia, corazón, céfalo, cabeza, cráneo, larynx, caja de voz, manía, locura, náusea, neurón, tendón, nervio, osteón, hueso, oftalmos, ojo, pepsis, digestión, fármaco, droga, parnax, garganta, pleura, lodo, costilla, penua, aire, respiración, piche, alma, pión, pus,
piro, fuego, fiebre, sarx, tejido, soma, cuerpo, apasmos, espasmos, esplemo, relativo al vaso, estoma, boca, estómachos, estómago, trachea, vía aérea, trauma, herida. Algunos prefijos griegos. Los prefijos son términos cortos de una o dos sílabas. Generalmente son preposiciones o adverbios que puestos delante de una palabra cambian su significado. A, an, antes de una vocal, comunicación, negación, deficiencia o ausencia. Apatía, ausencia de sentidos, átomo indivisible, anemia, sin sangre, anestesia, ausencia de sensación a dolor, anti, anfo, doble o de los dos lados, anfibio, viviendo en los dos lados, tierra y agua, anfiteatro, un lugar para mirar hacia los dos lados, antidiplopia, doble visión en ambos ojos, anfolílico, una célula que se tiñe con contraste ácido o básico, hacia arriba, arriba, repite, análisis, solución de un problema, revisión de un compuesto químico, anamnesia, recolección de información por presuntas historia médica, anatomía corta, seccionar, disección, anaflaxia, pérdida de protección, anti, en contra, opuesto a, en posición, antídoto, en contra de veneno, condición, antiperiteco, contra fiebre, antiséptico, contra infección, antiácido, contra el ácido, neutraliza el ácido, apo, fuera, lejos de, apófisis, crecimiento hacia afuera, proyección externa de sus huesos, apoplejía, derrame súbito, apotecario, farmacéutico, lugar donde se guardan cosas importantes, auto, asimismo, automatismo, movimiento inconsciente, autopsia, examen post-mortem, ver con sus propios ojos, bradis, despacio, bradicardia, ritmo cardíaco normalmente bajo, brandipnia, respiración lenta, cacos malo, caquexia, mal hábito de nutrición, caquidrosis, sudoración morbida, cata, hacia abajo, destrucción, catamenia, menstruación, catarro, flujo moco, inflamación de membrana mucosa, catatonia, estupor, cátodo, polo negativo de donde salen los electrones, criptos, en secreto, escondido, criptogénico, de origen desconocido, criptotorquitia, testículo no descendidos, vía, a través, completamente, diabetes, enfermedades de metabolismo de los carbohidratos de tipo sistémico, es decir, que afecta a todo el organismo, diagnosis, conocimiento completo, determinación de la naturaleza de una enfermedad, diarrea que influye a través fluido o descarga, diatermia, calor que atraviesa elevación de una temperatura por medio de la corriente, doble, dimorfismo que existe en dos formas, dentro, por dentro, endocrina, secreción interna, endometrio, dentro del útero, fácil, eutanasia, muerte fácil, malo, difícil, defectuoso, desintería, mal intestinal, dispepsia, mala digestión, disnea, dificultad para respirar, distrofia, mala nutrición, fuera, por fuera, hacia afuera, ectópico, fuera del lugar, eczema, inflamación de la piel, ectodermo, lado externo de la piel, ectoplasma, el otro lado de la citoplasma, exoflagmos, ojo hacia afuera, exoptosis, hueso que crece hacia afuera, prominencia ósea, adentro, por dentro, encéfalo, dentro de la cabeza, cerebro, endémico, presenta de la comunidad, embolismo, tapón dentro de un vaso sanguíneo, embrión, feto, crecimiento en el interior, eritros rojo, eritrocito, célula roja, eritropoyetina, hormona que estimula la formación de células rojas, una mitad, hemiatrofia, falta de crecimiento la mitad de un órgano, hemiplegia, derrame que afecta la mitad del cuerpo,
hetero, otro, diferentes, opuestos, heterólogo, injerto de otro origen, homo, homos, lo mismo, igual, homolateral, del mismo lado, homosexual, atracción por el mismo sexo, hipi, sobre, por arriba, en exceso, hiperemia, exceso de sangre, hipertiroidismo, síntomas causados por función excesiva de la tiroides, hipertónico, excesiva tensión, hipertrofia, crecimiento excesivo, hipo, por debajo, bajo, insuficiente, hipocondriaco, una enfermedad imaginaria, hipodérmico, bajo la piel, hipoglicemia, baja de azúcar de la sangre, hipófisis, crecimiento bajo, el cerebro, pituitaria, isos igual, que se parece, isotérmico, con igual temperatura, isotonia de igual tono, leuco blanco, leucocitos, células blancas, leucorrea, descarga blanquecina, macros, largo, grande, macrocefálico, de cabeza grande, macroglosia, crecimiento de la lengua, megal, grande, de gran tamaño, megacolon, dilatación del intestino grueso, megalomanía, ideación de grandeza, melan, negro, melancolía, bilis negra, melanosarcoma, tumoración pigmentada de la piel, mesos, mitad, mesénfalo, cerebro, medio, mesenterio, intestino medio, meta, después, bajo, más allá, cambio, metabolismo, cambio en un tejido, metamorfosis, cambio en forma, metástasis, cambio en posición, micros, pequeño, microbio, microbios, pequeñas cosas vivientes, microscopio, aparato usado para ver pequeñas cosas, monos, solo, sin compañía, monoclear, de un solo núcleo, monoplegia, parálisis de una extremidad, neos, nuevo, reciente, joven, neonatal, periodo inmediatamente después del nacimiento, neoplasia, crecimiento, nuevo tumor, oligos, poco, pequeño, oligomia, baja en volumen de la sangre, oligomnios, poco líquido amniótico, para cerca, a lo largo y aparte de anormal, paranoia de mente anormal, paraplegia, parálisis de extremidades, parestesia, percepción anormal, paratodia, acerca o alrededor de la oreja, otros, ortos, recto, correcto, ortodoncia, enderezar los dientes, ortopedia, corrección de deformidades, oxisacuro, ácido, oxígeno, un elemento presente en los ácidos, oximetría, mediación de concentración, oxígeno en sangre, palaios, antiguo, paleontología, paleopatología, estudio de enfermedades en tiempo prehistórico, pan, todo entero, citopenia, disminución de todos los elementos de la sangre, pandemia de una enfermedad que ataca a toda una población, alrededor, pericardio que rodea la formación, periostio, alrededor del hueso, peristalsis, alrededor del intestino, peritoneo, membrana que envuelve los intestinos, poliosos, crisis, polioencefalitis, inflamación de la sustancia gris, poliomielitis, inflamación de la sustancia gris de la médula, polis, mucho, bastante, poliartritis, inflamación de varias articulaciones, poliurinar, excesivamente, pesuo, falso, perpurio, pseudoquistis, cavidad falsa, pseudociesis, embarazo falso, antes, hacia adelante, en avance, prodromo, que ocurrió antes, síntoma temprano, progresivo, envejecimiento prematuro, prognosis, conocimiento previo, predicción, profilaxis, protección previa, con, junto a unión, síndrome agregado de síntomas que se presentan juntos, sístole, contracción de corazón, simbiosis,
viviendo juntos en armonía. Síntoma que viene junto con una enfermedad: taqui, rápido, taquicardia, ritmo cardíaco acelerado, taquipnea, respiración rápida, distante, telemetría, medir desde lejos, sactos amarillo, sactoderma, piel amarilla, sactopsia, visión amarillenta. Algunos sufijos griegos. Un sufijo es una letra terminal o sílaba que agrega una raíz, modifica o amplifica su significado. Si el sufijo que indica con una consonante a la raíz termina con una consonante, debe agregarse una vocal de los conecte generalmente. Algia, algo, dolor, gastralgia, dolor de estómago, neuralgia, dolor nervioso, asa, denote del nombre de la enzima coloide, amilasa, enzima que degrada la harina, almidón, lipasa, enzima que degrada la grasa, lipos, grasa, astenia, astenes, debilidad, miastenia, debilidad muscular, neurastenia, debilidad nerviosa, cansancio, quele, protusión, tumor, hernia, hematócele, quiste de sangre, hidrócele, hernia de agua, cite, quito, célula, eritrocito, célula roja, linfocito, célula del tejido linfoide, hepatócito, célula hepática, ectomia, ectome, escisión, histerectomía, remoción del útero, tiroidectomía, remoción de la tiroides, esplenectomía, remoción del brazo, ectopia, más topos, fuera del lugar, nefroctopia, posición anormal del riñón, esplenectopia, movilidad anormal del brazo, hemia, aima, sangre, anemia, falta de sangre, uremia, excesiva cantidad de urea de la sangre, calcemia, concentración de calcio en la sangre, estesia, aistesis, sensación, sensibilidad, anestesia, ausencia de sensibilidad, parestesia, sensación anormal como comezón, oma, designa una condición patológica concreta, eczema, inflamación de la piel, exantema, erupción de la piel. Las palabras terminadas en oma usualmente se refiere a inflamación o tumor, carcinoma, tumor canceroso o maligno, granuloma, tumor de tejido granular de reparación, neuroma, tumor de células nerviosas, sarcoma, tumor sólido maligno, cinesia, kinesis, movimiento, cardiocinesia, movimiento del corazón, enterocinesia, movimiento del intestino, peristalsis, ismo, denota una condición, embolismo, taponamiento de una arteria por un coágulo, embolo, cuña, hipnotismo, inducción artificial del sueño, metabolismo, actividad química de un tejido, reumatismo, fiebre reumática, agente o ejecutor de una acción, indica por la raíz, anatomista que acorta, diseca y ejerce la anatomía, anestesista al que quita el del dolor o practica la anestesia, ortodoncista que endereza los dientes, itis, condición o enfermedad inflamatoria de la raíz, apendicitis, inflamación del apéndice, artritis, inflamación articular, bronquitis, inflamación de los bronquios, otitis, inflamación del oído, izar, sufijo verbal que indica tratamiento por médico de un instrumento especial o droga, anestesiar, quitar las sensaciones o el dolor, cateterizar, usar el catéter, hipnotizar, poner a dormir, logía, logos, palabra, discurso, estudio, fisiología, estudio de procesos, urología, estudio de los órganos urinarios y reproductores, isis, disolución, pérdida, ruptura, hemolisis, destrucción de la sangre, parálisis, pérdida del movimiento voluntario, manía, locura, impulso incontrolable, cleptomanía, impulso patológico de robar, megalomanía,
delirio de grandeza, megalía, megal grande, agrandado, acromegalía, crecimiento de extremidades, plenomegalia, crecimiento del brazo, metro, instrumento de medida, pulsímetro, que registra el pulso, termómetro, instrumento para medir el calor, patía, pato, sufrimiento, adenopatía, enfermedad de una glándula, psicopatia, desorden mental, filia, filein, amar, gustar, hemofilia, desorden marcado por la hemorragia, hidrofilia, que se disuelve en el agua, fobia, povos, miedo, claustrofobia, miedo al lugar encerrado, hidrofobia, miedo al agua, rabia, oide, con forma o apariencia de algo que recuerda la forma del objetivo designado de la raíz, esfenoide, en forma de alas o cuñas, en cuña, tifoidea, fiebre tifoidea, estupor, tiroidea, glándula con forma de escudo, xifoide en forma de espada, plastia, placein, reformar, enteroplastia, cirugía plástica de intestino, rinoplastia, cirugía plástica de la nariz, potosis, caída, desplazamiento, histeropotosis, prolapso del útero, visceroptosis, desplazamiento del órgano interno, rajía, ruptura, hemorragia, sangrado, metrorragia, sangrado del útero, metra, útero, herra, roja, flujo, gonorrea, descarga causada por el gonococo, leucorrea, descarga blanquecina, escopia, scopein, ver, mirar, citocopio, instrumento para mirar la vejiga, quistis, bladder, oftalmoscopio, instrumento para mirar el fondo de ojo, espasmos, convulsión, cólico, enteroespasmos, cólico intestinal, piloroespasmos, contracción dolorosa del píloro, estasia, ectasia, detener, hemostasia, detener sangrado, homeostasia, mantener el equilibrio corporal, estenosis, adelgazamiento, o artoestenosis, estrechez de la aorta, enteroestenosis, obstrucción del intestino delgado, ostomía, ostoma boca, colostomía, abertura artificial del colon, cistotomía, abertura artificial de la vejiga, terapia, tratamiento, hidroterapia, tratamiento con agua, fisioterapia, tratamiento con médicos físicos, terme, calor, diatermia, elevación de la temperatura por corriente eléctrica, tome, incisión, laparotomía, incisión del abdomen, lobotomía, operación del lóbulo frontal, trofia, trefen, raíz, trop, crecer, nutrir, atrofia, falta de crecimiento, ausencia de nutrición, hipertrofia, crecimiento excesivo, sobrecrecimiento, orinar, hematuria, sangre de la orina, piuria, pus en la orina, algunas raíces latinas, anus, anillo, agua, bacilo, pequeño bastón, vacua, carrillos, cáncer, cangrejo, cactus, cabeza, caries, descomposición, sella, cámara, cerebrum, cerebro, cervix, cuello, corazón, corpus, cuerpo, córtex, corteza, cutis, piel, dens, dientes, facies, cara, fascia, tierra, cubierta, febris, fiebre, fémur, muslo, fetus, embrión, foramen, perforación, fornix, arco, fosa, zanja, pozo, frente, fundus, base, frondo, glándula, hernia, ruptura, ilium, flaco, libium, labio, lenteja, ligamentum, unión, lengua, luxus, lobo, manus, mano, meatus, abertura, mente, mensis, meses, corvus, enfermedad, nodus, nudo, oculus, ojo, hoz, boca, ovum, huevo, patella, sartén, pectus, pecho, pelvis, vasija, recipiente, placenta, torta, plana, pons, puente, pulmón, pupilla, pequeña niña, riñón, retina,
ruga, arruga, saliva, saliva, escupir, scrotum, saco, sella, silla, semen, semilla, espina, espina, estímulo, sudor, sudor, talus, talón, tostilla, polo, túnica, vestimenta, tusis, tos, ulcus, úlcera, uterus, útero, vagina, vaina, valva, valvula, vas, vaso, vena, vena, venter, vientre, vergis, gusano, vésica, vejiga, virus, veneno, algunos prefijos latinos, abs, alejado, de afuera de, abulsión, separación, arrancamiento, abductor, alejar, abstracto, condensación, hacia, adhesión, pegado a, adrenal, cerca del riñón, glándula adrenal, apéndice, colgado de, ambos de los lados, ambidextro, puede usar ambas manos, ambivalente, que puede hacerse de dos direcciones o significados, ambisexual, bisexual, de ambos sexos, ante, por delante, en tiempo, espacio, antecubital, antes del codo, anteflexión, doblando hacia adelante, antenatal, antes de nacer, anteversión, voltear hacia adelante, bibis, doble, dos veces, bicarbonato, uno sal con dos elementos carbónicos, bicúspide, que tiene dos cúspides, bilateral, permite a los dos lados, quirpus, alrededor, circuncisión, cortar alrededor, circunflejo, doblarse alrededor, circunocular, alrededor de los ojos, conjunto a, coagulación, cambiando dentro de un coágulo, concusión, un choque violento, colapso, protección extrema, comprensión, presionar, junto, contra, en contra, opuesto, contracepción, contra la concepción, contraindicación, contrario al tratamiento indicado, contraveneno, antídoto, de abajo hacia abajo, descomposición, decaimiento, putrefacción, demencia, sin mente, deterioro del estado mental, desodorante que quita los olores, dispreposición que detona una acción negativa, desinfectante que libra la infección, dislocación, desplazamiento de un hueso, disección, corta y separa, fuera de, por fuera de, remover, eyección, que se expele con fuerza, enuclear, remoción del núcleo, extracto, la esencia concentrada, exudado, líquido rico en proteínas, extra, afuera, hacia afuera, extracelular, por fuera del cráneo, extravasación, descarga de sangre fuera de tejido, extrovertido, persona desenfadada y sociable, dentro, por dentro, incisión cortada, incubación, viviendo en estado latente, inmersión, poniendo un cuerpo bajo el agua, impactación, comprimido, un prefijo inseparable indicando negación, incurable, pero no puede curarse, inmaculado, sin mancha, irreducible, que no puede reducirse, hacerse más pequeño, infra, por debajo, hacia abajo, más abajo, infrainguinal, abajo del área inguinal, infraorbitario, bajo la órbita, infrarrojo, bajo la frecuencia del rojo, entre dos elementos, interdigital, entre los dedos, intermitente, marcado por intervalos, intervertebral, espacio entre las vértebras, por dentro, en el interior de, intracelular, dentro de las células, intrarrectal, dentro del recto, intrauterino, dentro del útero, intravenoso, por dentro de las venas, juxta, al lado, cercano, articular, cerca de la articulación, posición, en una posición adyacente, espinal, cerca de la columna, a través excesivo, percutáneo, a través de la piel cutis, permeable, permitiendo que pase a través, perióxido, que contiene muchos átomos de oxígeno, por debajo,
siguiendo a después de el espacio-tiempo, postencefalitis, secuela de la encefalitis, postfebril, después de la fiebre, posparto, después del nacimiento, pre, antes, en tiempo y espacio, enfrente, anterior, prefrontal, anterior al lóbulo frontal, prenatal, antes de nacimiento, prematuro, inmaduro, premaligno, precursor al tumor maligno, pro antes, enfrente de, proceso en avante de un proceso productivo capaz de producir, prolapso, caer, retro, por detrás hacia atrás, por debajo, retroflexión, flexión hacia atrás, retrógrado, en dirección contraria al usual, retronasal, por detrás de la nariz, retroversión, inversión, sub abajo en posición a grado, por debajo hacia abajo, subagudo, no, definitivamente agudo, subcutáneo por debajo de la piel, sublingual, por debajo de la lengua, super, por encima en posición o grado, parte superior, superagudo, excesivamente agudo, superciliar, por arriba de las pestañas, supernumerario, en número excesivo, supra por encima, sobre, suprapúbico, por arriba de la pubis, suprarrenal, arriba del riñón, supraesternal, arriba del externón, ultra, más allá, en exceso, ultrafiltración, filtración extrema, ultravioleta, más allá del color violeta, en el espectro, algunos sufijos latinos, al, terminación objetivamente, crucial, decisivo, digital, relativo a los dedos, dorsal, relativo a la espalda, dorsum, oral, relativo a la boca, oso, osa, sufijo, objetivamente, acuosa, similar al agua, agua, adiposo, graso, piloso, peludo, pilus, pelo, rugoso, arrugado, ruga, arruga, mezcla de palabras griegas y latinas. Pueden ser palabras griegas con terminaciones latinas como bacteri al, derm al, pericardio. Raíces latinas con terminaciones griegas, apendicitis, cancerología, broma, colorímetro, tonsilitis mononuclear, abdomen, vientre, abdominal del vientre, aborto, interrupción del embarazo, abrasión, erosión de origen químico físico, raspado, dentaria, desgaste, abruptor, repentino, brusco, absceso, colección de pus, absorción, penetración a través de la piel o de la mucosa, abstinencia, privación voluntaria, accidental, al azar, sin importancia, casual, involuntario, auscultación, acción de escuchar los ruidos producidos por el interior de un organismo con estetoscopio, aerofagia, acción de tragar aire, deglución inconsciente de aire, aspiración, acción de inhalar, extracción de líquidos, gases, acidosis, aumento de la acidez de líquidos y tejidos del cuerpo, acinesia, ausencia de movimiento, aclaramiento, eliminación de determinadas sustancias de la sangre, acrocianosis, coloración rijo-azulada de los extremos corporales, acuoso, que contiene agua, adenitis, inflamación de las glándulas, adenoma, tumor benigno de estructura glandular, adicción, dependencia de drogas, adolescente joven aerobio que necesita presencia de oxígeno, aerofagia, acción de tragar aire, deglución inconsciente de aire, aerosol, solución a un producto destinado a ser inhalado, afasia, imposibilidad o dificultad para hablar, afinidad, analogía, semejanza, interacción entre un medicamento y el receptor de la membrana, agitación, inquietud, actividad aumentada, agonista, músculo que participa con otro en un mismo movimiento, medicamento que estimula células de manera natural, agudo, súbito y breve, alcalino que posee las reacciones de un álcalis, base, alcalosis, disminución de la acidez de la sangre y tejidos, alérgeno, sustancia que provoca reacciones alérgicas, alergia, sensibilidad exagerada de un medicamento a disposición del cuerpo o de la mente, peculiar de un individuo, idiosincrasia, alerta, alerta, despierto, en guardia, alopecia, caída general o parcial de cabellos o pelos, amenorrea, ausencia de la menstruación, amnesia, pérdida total o parcial de la memoria, ampolla,
envase de vidrio, plástico, ampolla. Anabólico, que promueve la transformación de sustancias alimentarias en sustancia corporal o energía. Anaerobio, que no necesita oxígeno. Anafiláctico, relativo a una reacción alérgica general violenta exagerada. Anal, relativo o perteneciente al ano. Analgésico, medicamento que alivia o hace desaparecer el dolor. Análogo, de acción parecida. Anamnesis, es recoger la información de las enfermedades de un paciente en base a lo que recuerda de ellas. También se refiere al documento de recoger esta información. Anastomosis, comunicación natural o artificial entre dos vasos o nervios. Andrógeno, que produce caracteres masculinos. Anemia, escasez de sangre o deficiencia de la sangre de glóbulos rojos. Anestésico, droga que produce anestesia. Aneurisma, dilatación de una arteria o de una porción de pared cardíaca. Angina de pecho, dolor en el pecho producido por hipoxia del músculo cardíaco. Hidro, que no tiene agua. Ano, orificio de salida del intestino. Anogenital, perteneciente a la región del ano y los genitales. Anomalía, desviación de la norma, irregularidad. Anorexia, falta de apetito o ansia de adelgazar, pérdida patológica del apetito. Anosmia, pérdida o disminución del sentido del olfato. Anoxia, insuficiente del oxígeno en los tejidos. Antagonista, músculo que produce movimiento contrario al de otro músculo, sustancia que anula la acción de otra. Ansiolítico, tranquilizante, medicamento contra la ansiedad. Antecedente, circunstancia anterior a la historia del enfermo. Anterrógrado, dirigido hacia adelante. Antiácido, sustancia que neutraliza los ácidos, sobre todo aplicado a medicamentos que neutralizan la acidez gástrica. Antibioterapia, tratamiento, antibióticos. Antibiótico, medicamento que combate las bacterias. Anticoagulante, sustancia que impide la coagulación. Anticonvulsivo, sustancia que evita o reduce convulsiones. Anticuerpo, produce de defensa. Inmunoglobulina, que circula en la sangre para ayudar a defender el cuerpo de agentes extraños, bacterias o sustancias, etc. Antidepresivo, sustancia que alivia la depresión. Antidiurético, sustancia que disminuye la cantidad de orina. Antídoto, contraveneno. Antiemético, medicamento contra los vómitos. Antiepiléptico, medicamento contra la epilepsia. Antifúngico, que destruye los hongos. Antihelmíntico, sustancia que destruye lombrices intestinales. Antihipertensivo, sustancia que disminuye la presión sanguínea. Antihistamínico, sustancia que combate la acción de la histamina. Antiinflamatorio, que impide o detiene la inflamación. Antimicótico, sustancia que destruye los hongos. Antimicrobiano, que impide el desarrollo de los microbios. Antiséptico, desinfectante. Antiespasmódico, medicamento que combate contracturas, calambres o convulsiones del músculo liso. Antitoxina, anticuerpo que actúa como contraveneno. Antitusivo, medicamento que calma o suprime la tos. Antiviral, ausencia de eliminación. Auniria, ausencia de eliminación de orina. Apatía, falta de sentimiento, emoción, indiferencia. Aplicación de administración de un medicamento o empleo de una medida física. Apnea, suspensión de la respiración. Arritmia, falta de ritmo cardíaco regular. Pulso irregular arterial relativo a las arterias. Arteriosclerosis, endurecimiento de las arterias por depósito de grasa y calcio. Arteriografía, radiografía de algunas arterias. Artralgia, dolor de las articulaciones. Artritis, inflamación de una o más articulaciones. Artropatía, enfermedad de las articulaciones. Artrosis, anomalía de las articulaciones por desgaste. Ascitis, acumulación de cierto líquido en el vientre. Asepsia, ausencia de gérmenes infecciosos, prevención de infección. Aséptico, libre de gérmenes, estéril. Asintomático, que no presenta síntomas. Aspiración, ascensión de inhalar,
extracción de líquidos o gases, astenia, cansancio físico intenso, debilidad corporal general, falta de fuerza, ateromatosis, deposición de placas de grasa de las arterias, ateroma, placa de grasa que obstruye una arteria, atípico, regular que difiere de la norma normal, atrial, relativo a una cámara superior, aurícula del corazón, atrio, cada una de dos cámaras superiores del corazón, aurícula, atrofia, disminución del tamaño de una célula, tejido, órgano, parte del cuerpo, auditivo, relativo al oído y a la audición, auricular, relativo a la oreja, relativo a una de dos cámaras superiores del corazón, atrial, autoinmune, relacionado con fenómenos inmunológicos frente a elementos del propio cuerpo, autónomo, independiente, bacilo, bacteria que forma de bastoncillo, bacteria, sustancia que destruye las bacterias, bacteriana, presencia de bacterias de la sangre, bacteriostático, sustancia que reduce la producción de bacterias, benigno, que poca gravedad, de curso favorable, carente de agresividad, bilateral, que tiene dos lados, biliar, relativo a la vesicular biliar y a la bilis, biopsia, extirpación en el individuo vivo de un fragmento de órgano o de tumor para examinarlo con microscopio, bradicardia, lentitud anormal del ritmo cardíaco, bradipnea, respiración lenta, bradiquinesia, lentitud anormal de los movimientos, broncodilatación, dilatación de los bronquios, broncoespasmos, espasmos de los bronquios, bronconeumonía, inflamación pulmonar difusa, broncopulmonar, relativo a la bronquios y a los pulmones, bronquial, relativo a los bronquios, bronquiectasia, dilatación de los bronquios, bronquitis, catarro de pecho, inflamación de los bronquios, bucal relativo a la boca, bucofaringeo relativo a la boca o a la garganta, vulvar relativo al bulbo, bursitis, inflamación de una bolsa articular o bursa, calcemia, tasa de calcio en la sangre, calcificación, calciuria, presentación de calcio en la orina, calmante, sedante, candidiasis, infección por un hongo del género Candida, canula, tubo que se introduce en el organismo, capacidad, aptitud, idoneidad capilar perteneciente a un cabello o parecido a él, caquexia, adelgazamiento extremo, debilidad general, carcinogénico que produce cáncer, carcinoma, tumor nocivo, cáncer, cardíaco relativo al corazón, cardiógeno que es consecuencia de una deficiencia del corazón, cardiólogo perteneciente al corazón, cardiomegalía, aumento del tamaño del corazón, cardiopatía, dolencia o afección cardíaca, cardiopulmonar relativo al corazón y pulmones, cardiorrespiración relativo al corazón y a la respiración, cardiotóxico, tóxico para el corazón, cardiovascular, relativo al corazón y a los vasos, catalizar, acelerar una reacción química, catéter, tubo, sonda, cateterismo, introducción de una sonda en una cavidad hueca, caudal, relativo o dirección hacia la cola, cavidad, espacio, hueco, celulitis, inflamación de los tejidos bajo la piel, cerebeloso, relacionado con el cerebro, cerebelo, cerebral, relativo al cerebro, cerebrospina, relativo al cerebro y a la médula espinal, cerebrovascular, que afecta a los vasos cerebrales, cervical, que afecta al cuello de un órgano, como por ejemplo el cuello del útero, cervix uterino, cuello uterino, cianosis, coloración azulada de la piel y de las mucosas, ciática, dolor que se irradica en la espalda a las extremidades inferiores, cicatriz, señal o marca que deja una herida o llaga a consecuencia de la respiración de un tejido, cicatrización, reparación de una herida, cíclico,
relativo a un ciclo que pasa por sucesivas etapas, compuestos químicos en forma de anillo, cinético perteneciente al movimiento que lo produce, cirrosis, enfermedad caracterizada de la degeneración del hígado, cistitis, inflamación de la vejiga urinaria, cistocopia, observación del interior de la vejiga mediante un aparato adecuado, el cistoscopio clásico, típico, característico, claudicación, cojera, clínico relativo a la clínica basado en la observación y el tratamiento, coagulación, formación de tapones de sangre, cognitivo, relativo al conocimiento, percepción, pensamientos, etc., coito, cópula carnal, calongiografía, radiografía de contraste de los conductos biliares, colangitis, inflamación de las vías biliares, colapso, caída rápida de la tensión sanguínea, fracaso de un órgano, shock, colelitatiasis, presencia de uno o más piedras de la vesícula biliar, colecistitis, inflamación de la vesícula biliar, colestasis, retención de hiel en los conductos, colesterol, colitis, inflamación del intestino grueso, colorectal, referente al intestino grueso y parte final, comatoso, en coma, que se acompaña de coma, compatible, que puede ser administrativo con otro medicamento, complejo, grupo, conjunto, complicación, efecto secundario nocivo de una enfermedad, concepción, fecundación, concomitante, acompañante, condición, estado general, capacidad física de un individuo, congénito, innato, connatural, congestión, acumulación excesiva de sangre en una parte del cuerpo, conjuntivitis, inflamación de la mucosa que cubre el interior de los párpados, conmoción, sacudida violenta, golpe violento, presión violenta, conservación sin intervención quirúrgica, constipación de estreñimiento, constitucional propio de la constitución de un individuo, contacto individuo que ha estado en relación con un enfermo portador de una enfermedad contagiosa, contaminación, polución, contracepción, prevención del embarazo, contractibilidad, capacidad de contraerse, contraindicación, circunstancia que no debe administrarse un determinado tratamiento porque podría causar daño serio, contusión, lesión interna de un golpe, compresión a choque, convalescencia, fase de recuperación, convulsión, movimiento involuntarios, coronario, relativo, arterias, venas del corazón, correlación, relación recíproca o mutua, corteza, capa que rodea o cubre, cortical, relativo a la corteza que es superficial, corticoide, hormonal de la corteza suprarrenal o medicamento con la misma acción, coxalgia, dolor de las articulaciones de la cabeza, cráneo, relativo al cráneo, crisis, empeoramiento repentino, ataque, criterio, estándar, regla, clínico, de desarrollo lento, de larga duración, habitual, incurable, cualitativo, relativo a la calidad, no cuantitativo, cuantitativo que denota o expresa cantidad, curativo que cura, curetaje, raspado cutáneo relativo a la piel, decúbito, posición en extensión corporal, defecación, expulsión de los excrementos, deficiencia, falta de defecto, déficit, falta, degenerativo que produce degeneración, demencia ocular, depresión, disminución normalmente de sustancias del propio cuerpo, dermatitis, inflamación de la piel, dermatológico relativo a la piel, dermatosis, enfermedad de la piel, descamación, formación exagerada de las escamas de la piel, descongestivo, sustancia que alivia la congestión nasal, desfibrilación, restablecimiento del ritmo normal del corazón mediante medicamentos o electroshock, deshidratación, carencia de agua en el cuerpo, desinfectante, despigmentación, escasez, carencia o pérdida de pigmentación de la piel, detección, descubrimiento, diagnóstico, determinación de la naturaleza de una enfermedad,
diabetes, enfermedad caracterizada por la presencia de azúcar en la orina y elevadas concentraciones de azúcar en la sangre, diaforesis, sudoración abundante, diálisis, lavado de los líquidos corporales a través de la maquinaria, diámetro, medida de longitud de una estructura, diarrea, evaluación líquida con aumento de la frecuencia de la defecación, diastólico, relativo a la diástole, estadio de relajación del corazón, difásico o bifásico, que ocurre en dos fases, disnea, dificultad de la respiración, disfagia, dificultad o posibilidad de ingerir, difuso, difundido, disperso, extendido, de límites poco precisos, digestivo, relativo a la digestión, diplosia, visión doble, disartria, tartamudez, disinesia o disquinesia, dificultad de los movimientos, diseminación, siembra, dispersión de la infección, disentería, enfermedad intestinal que causa diarrea grave, disfagia, dificultad o imposibilidad de ingerir, difusión, perturbación del funcionamiento de un órgano, disgenesia, desarrollo defectuoso, dislocación, desplazamiento en particular de un hueso, dismenorrea, trastorno de una menstruación, disnesia, dificultad de la respiración, disociación, separación de una cosa de otra, descomposición de una molécula, ruptura de una unidad física, dispareunia, dolor experimentado durante la relación sexual, dispepsia, trastorno de la digestión, distal, alejado, distante del tronco, alejado del eje axial, distensión, estiramiento excesivo de un músculo, distorsión, deformación, disuria, emisión dolorosa de la orina, diuresis, formación y excreción de la orina, diurético, sustancia que estimula la formación de la orina, diurno, que se produce durante el día, diverticulitis, inflamación de un divérculo del intestino, donante que cede un órgano por su trasplante, dorsal, relativo a la espalda o al dorso que renota una posición próxima a la espalda, dosificación, cantidad de una droga administrada en el tiempo, dosis, cantidad de medicamento que se presente, describe, drenaje, vaciamiento de una cavidad de un contenido líquido, ductus o ductos, conducto, duodeno, porción inicial del intestino delgado, dura madre, membrana envolvente del sistema nervioso central, eclampsia, convulsiones y aumento de tensión en mujeres embarazadas, ecografía, ultrasonografía, sonografía, ultrasonido, ectópico que se encuentra o se produce fuera del lugar habitual, edema angioneurótico, forma de edema violento y breve de la laringe, edema líquido excesivo en el tejido debajo de la piel, hinchazón, efecto, resultado, efecto colateral, efecto no deseado de una medida terapéutica o medida, efusión, derrame, electrocardiografía, registro de actividad cardíaca mediante electrocardiógrafo, electroencefalografía, registro de la actividad cerebral, electrocito, elemento que se concentra en la sangre, embarazos, gravidez, embolia, tapón de sangre, coágulo que viaja de un sitio distante y obstruye un vaso, embrión, feto, émesis, vómito, hemítico, sustancia que provoca el vómito, empiema, colección de pus de la cavidad neural, empírico, que se basa en la experiencia, emulsionar, disolver una sustancia en otra, enantema, manchas rojas en las mucosas, encefalitis, inflamación del cerebro, encefalopatía, enfermedad que afecta el funcionamiento del cerebro,
endémico que se presenta como propio de una población, endocarditis, inflamación de la membrana de revestimiento interior del corazón, endocrino, que se presentan hormonas hacia la sangre, endógeno, que se desarrolla u origina dentro del organismo, endometriosis, proliferación de la mucosa uterina fuera de un lugar habitual, endoscopia, inspección de una cavidad del cuerpo por medio del endoscopio, endotelio, capa interna que reviste las capacidades cardíacas y el vaso sanguíneo y linfáticos, enema, lavativa, enfisema, presencia excesiva de aire en pulmones o tejidos corporales, ensayo, prueba, procedimiento de diagnóstico, detección o análisis, enteritis, inflamación del intestino delgado, enterocolitis, inflamación de los intestinos delgados y gruesos, enuresis, emisión involuntaria de la orina, enzima, catalizador orgánico, epidemia, aumento del número de casos de enfermedades esperando en un tiempo dado, epidemiólogo, relativo al estudio de la distribución de las enfermedades, epidérmico, relativo a la piel, epidural, sobre por fuera de la duramadre, epifisario, relativo a la cabeza de un hueso largo, epigastralgia, dolor alrededor del estómago, epigástrico, relativo a la porción superior del vientre, epilepsia, convulsiones, piscipotomía, corte vaginal que se hace durante el nacimiento, epistaxis, sangrar por la nariz, epitelio, la piel y las mucosas, equimosis, hematoma por debajo de la piel, equivalente de igual valor, erosión, desgaste, destrucción o ulceración de un tejido, esclerosis, induración o dureza, esfinge, músculo de encierre, esofagitis, inflamación del esófago, una parte del tubo digestivo, espectro, zona que activa en un antibiótico, rango completo de manifestaciones de una enfermedad, espinal relativo a la columna vertebral, expiración, esplenomegalia, agrandamiento del vaso, espondilitis, inflamación a las vértebras, esporádico, no epidémico o no ampliamiento difundido que ocurre ocasionalmente con una forma aislada o al azar, esputo, excreción de los bronquios expulsada por la boca, esquelético, perteneciente relativo al esqueleto, estandarizar, comparar un estándar, establecer patrones o estándares, éstasis, estancamiento de sangre y otro líquido en una parte del organismo, estado, equilibrio entre fuerzas expuestas, esteatorrea, cantidad excesiva de grasas en las heces, esteatosis, acumulación excesiva de glóbulos grasos de los tejidos, estenosis, estrechamiento de un conducto, la esterilidad, incapaz de fecundar o concebir el estado de asepsia, esterilización, procedimiento que hace incapaz un individuo para reproducción, eliminación completa de los microorganismos, estimulante, agente que produce estimulación, estomatitis, inflamación de la mucosa oral, estreñimiento, constipación, estría, raya, línea, surco fino, estrógeno, hormona sexual femenina, etiología, causa de una enfermedad, evacuación, vaciado de un órgano hueco a un absceso, evaluación, mediación de la actividad o desempeño, evolución, desarrollo paulatino, exacerbación, empeoramiento, exantema, manchas rojas en la piel, excipiente, sustancia inerte a la preparación del farmacéutico, excitación, irritación, estimulación, excreción, estimulación del propio organismo, eliminación de un medicamento sin cambio, exocrino, que secreta hacia afuera del organismo o del torrente sanguíneo, exógeno por causas externas, introducido por el cuerpo desde afuera, expectorante, medicamento que favorece la eliminación de moco de las vías respiratorias y de los pulmones,
experimental que se basa en experimentos externos, situados fuera, de afuera, extraño, extravasación, derrame de sangre, extremidades, miembro superior e inferior, exudado, líquido y que parece una superficie inflamada, facial relativo de la cara, factor causa, fálico referente al pene, faringitis, inflamación de la garganta, fármaco medicamento, farmacocinética, ciencia que ocupa del efecto que ejerce del organismo sobre el medicamento, farmacodinamia, estudio del movimiento de un medicamento sobre el organismo, farmacológico, relativo a la ciencia que investiga los medicamentos, fase, periodo, dentro de una evolución constante, fatal que produce muerte, febril, relativo a la fiebre con fiebre, fecal, relativo a los excrementos, feedback, inglés, regulación, femoral, perteneciente al hueso del músculo, fertilidad, capacidad de concebir, fenómeno, manifestaciones, signos, síntoma, fetal, relativo al feto, fetoplacentario, relativo a los intercambios entre feto y placenta, fibrilación, contracciones desordenadas e ineficaces del corazón, fibrosis, aumento normal del tejido conjuntivo, fiebre, elevación de la temperatura corporal mayor a 30.5 grados, fisiquímico, perteneciente o relativo a la física y a la química, fisiológico normal, no debido a la enfermedad, perteneciente a la ciencia que estudia las funciones de los organismos vivos, fístula, comunicación anormal entre dos órganos entre sí y con exterior, físula, hendidura, cisura, surco, flácido, laxo, flojo, blando, débil, flatulencia, presencia abundante de aire en el estómago o el intestino, flebitis, inflamación de las paredes de una vena, flebografía, radiografía de una o más venas, flemón, inflamación difusa, flexión, flora intestinal, conjunto de bacterias que suelen vivir en el intestino grueso, fobia, miedo persistente e irracional, foliculitis, inflamación de uno o más folículos pilosos, fontanela, espacio de no osificado del cráneo en el recién nacido, fotofobia, aversión a la luz, fracción parte de un todo consciente entre dos cantidades, fractura, ruptura de un hueso, frecuencia, ocurrencia de un evento, frigidez, insensibilidad sexual, generalmente acusada para referirse a la difusión sexual femenina, fungicida, sustancia que destruye los hongos, fungus, hongos, tumor en forma de hongo, galactorrea, eliminación espontánea de la leche en el pezón, ganglio, engrosamiento localizado en el nervio o vaso linfático, masa intracerebral del tejido gris, gangrena, muerte de tejido producida por infección bacteriana, gastralgia, dolor en el estómago, gastritis, inflamación del estómago, gastroduodenal, relativo al estómago y al intestino delgado simultáneamente, gastroenteritis, inflamación del estómago y del intestino delgado, gastroesofágico, relativo al estómago y el esófago, gastrointestinal, relativo al estómago y a los intestinos, genético, relativo a los genes o a la herencia, genital, relativo a los órganos sexuales, genitourinario, relativo a los órganos genitales y urinarios, geriátrico, relativo a la medicina que trata de las enfermedades de la vejez, gestación, embarazo, ginecológico, relativo perteneciente a los órganos reproductivos femeninos, ginecomastía, desarrollo anormal a la glándula mamaria masculina, gingivitis, inflamación superficial de la encía, glomerulonefritis, enfermedad renal con inflamación de los glomérulos del riñón, glositis, inflamación de la lengua, glotis, espacio entre las cuerdas vocales, glucosuria, presencia de la glucosa en la orina, gonadal, relativo a las glándulas sexuales, gonorrea, infección a la mucosa urinaria genital, gradual, paulatinamente, lo contrario a súbito,
gravidez, embarazo, habitual, acostumbrado, heces, excremento de posiciones, hematemesis, vómito de sangre, hematológico relativo a la hematología, hematoma, acumulación de sangre extravasada, hematuria, orina sanguinolenta, hemiparesia, parálisis parcial de un lado del cuerpo, amiplegia, parálisis total de un lado del cuerpo, hemodiálisis, lavado de metabolismos y productos de desechos de la sangre, hemofilia, enfermedad hereditaria a causa pobre coagulación de difícil del factor 8, hemolisis, destrucción de los glóbulos rojos, hemopatía, enfermedad de la sangre, hematopoyético, que forma sangre, hemoptisis, expulsión de la sangre de los pulmones, hemorragia, salida de sangre fuera de los vasos sanguíneos, hemorroides, almorranas, hemostasia, detención de la hemorragia, hepático relativo al hígado, hepatitis, inflamación del hígado, hepatobiliar relativo al hígado y a los conductores biliares, hepatomegalia, aumento del tamaño del hígado, hepatóxico nocivo para las células del hígado, herencia, transferencia de las características de padres a hijos, hermético, impenetrable, hernia, obstrucción de un órgano o tejido fuera de la cavidad, hidratación, reposición de líquidos corporales, hidrocefalia, aumento del líquido cefalorraquídeo en el cerebro, hidrofílico, tendencia a captar agua, hidrófobo, aversión al agua, que tiene miedo ante cualquier líquido, hiperalgia, sensibilidad exagerada al dolor, hiperémesis, vómitos excesivos y persistentes, hiperemia, exceso de sangre de los vasos de un órgano, hiperestesia, sensibilidad exagerada, hiperglicemia, concentración exagerada de glucosa de la sangre, hiperhidrosis, sudación exagerada, hiperpirexia, fiebre elevada, hiperplasia, aumento del tamaño de un órgano o de un tejido en aumento del número de células, hiperquinesia, actividad motora exagerada, hiperreflexia, exageración de los reflejos, hipersecreción, secreción exagerada de un órgano glandular, hipersensibilidad, reacción exagerada ante estímulos, hipertensión, aumento de la tensión, hipertermia, elevación de la temperatura del cuerpo, fiebre, hipertiroidismo, actividad exagerada de las glándulas tiroides, hipertricosis, aumento del espesor o cantidad de vello corporal, hiperventilación, respiración anormalmente duradera, rápida y profunda, aumento en el volumen de aire que entra a los pulmones, hipervolemia, aumento anormal de volumen de sangre circulante, hipnótico que induce el sueño, hipoacusia, disminución de la audición, hipocondría, precaución exagerada por la salud, hipodérmico que está o se pone debajo de la piel, hipoglicemia, descenso del nivel de glucosa de la sangre, hipoplasia, desarrollo insuficiente de un órgano o tejido, hipotensión, presión sanguínea normalmente baja, hipotensivo, caracterizado por tensión o presión baja, hipotermia, temperatura corporal baja, hipótesis, suposición, explicación preliminar, hipotonia, tono muscular disminuido, tensión disminuida, hipoventilación, disminución del volumen de aire que entra en los pulmones, respiración lenta y superficial, hipovolemia, disminución de la cantidad de sangre circulante, hipoxemia, contenido bajo el oxígeno en sangre, hipoxia, disminución en el suministro de oxígeno a los tejidos, hirsutismo, vellosidad exagerada de la mujer, histerectomía, extirpación quirúrgica del útero, histológico, relativo a la histología, ciencia que estudia los tejidos orgánicos, homeostasis, autorregulación del sistema biológico en equilibrio, homogéneo, de la misma clase, de la misma especie,
y que posee las mismas funciones o las mismas partes, homólogo igual, hormonal relativo a las hormonas, hospitalización, ingreso a un centro médico, humeral, relativo al húmero hueso del brazo superior, humor, líquido o fluido corporal, humoral, relativo a los líquidos corporales, ictericia, coloración amarillenta de piel y escleras producidas por aumento de bilirrubina en sangre, idiopático, que causas desconocidas, idiosincrasia, alergia o sensibilidad exageradas a un medicamento peculiar a un individuo, disposición del cuerpo, de la mente peculiar de un individuo, ileiticis, inflamación de ileneo, última parte del intestino delgado, ileo, obstrucción o parálisis intestinal, ileón, porción distal del intestino delgado, ilión, hueso de la cadera que se une al isquion y al pubis, implantación, nidación del óvulo fecundado, inserción de un órgano o tejido en un nuevo sitio, inserción de materiales biológicos vivos inertes o radioactivos en el cuerpo, impotencia, falta del poder de copulación en el hombre, in vitro, que produce, ocurre en un tubo de ensayo, in situ, en un lugar natural, in vivo, en un sitio ocurre el cuerpo vivo, incidencia, número de casos nuevos, incisión, corte, incompatible, que se repele mutuamente, incontinencia, incapacidad del control de los esfínteres, incubación, periodo entre contagio y manifestación de las enfermedades, indicación, circunstancia que indica la utilización de una terapéutica, inducción, provocación de un proceso, enduración, endurecimiento, callosidad, punto, lugar anormalmente duro, inercia, inactividad, incapacidad de moverse espontáneamente, innervación, irrigación nerviosa de un área u órgano, inespecífico, no característico, infantil perteneciente al niño o a la infancia, infarto, muerte de un órgano parte de él por isquemia, infección, invasión de un microorganismo, inflamación, irritación de un tejido o inflamación de la envoltura del corazón, pericarditis o inflamación de la glándula salivar, paratiditis o inflamación de la uña, paroniquia o inflamación de la próstata, prostatitis o inflamación de la membrana que reviste los pulmones y la capacidad torácica, pleuritis o inflamación de las paredes de la vena, flebitis o inflamación del iris, iritis o inflamación de la envoltura abdominal, peritonitis o inflamación de una papila, papilitis o inflamación de la apófisis, mastoides en el oído, mastoiditis o inflamación del iris y del cuerpo ciliar, iridociclitis o inflamación del recto, proctitis o inflamación de la laringe, laringitis o inflamación de los senos paranasales, sinusitis o inflamación de las glándulas mamarias, mastitis o inflamación de muchos nervios a la vez, polineuritis o inflamación de varias articulaciones simultáneamente, poliartritis o inflamación de la garganta, faringitis o inflamación del ileón, última parte del intestino delgado, ileitis o inflamación de la córnea o conjunta de ojo, queratoconjuntivitis o inflamación del miocardio, miocarditis o inflamación del oído, otitis o inflamación de los pulmones, neumonía, inflamación de un músculo voluntario, miositis o inflamación de la médula ósea, osteomielitis o inflamación del riñón, neonefritis.